Bueno, hola, ¿qué tal? Lo prometido. Bueno, vamos de nuevo con esta transmisión. Habíamos anticipado que íbamos a estar hablando con Héctor Pedro Recalde, quien es abogado laboralista, usted lo conoce, seguramente años lo habrá visto hacer declaraciones respecto de alguna situación vinculada con el mundo del trabajo, con su condición de legislador y con su condición de funcionario también. Por lo tanto, vale la pena apelar a cuáles, digamos, de alguna manera las reflexiones que nos puede aportar en el sentido de la historia, en aquellas analogías que se pueden establecer a partir de las vivencias, de qué es lo nuevo, qué es lo que se repite, qué es lo viejo, por decirlo de alguna manera un poco más simple, y por qué no la posibilidad de interrogarnos ante una persona idónea que desde el punto de vista del derecho nosotros podemos decir que hemos aprendido muchísimo como periodistas. Ha sido un buen docente, además de serlo él, y referente de sus propios pares en el Colegio de Abogados Laboralistas. Por lo tanto, como les dije antes de cerrar la conversación con Miguel Ponce, me preguntaba aquello de por qué, y algo estuvimos hablando con el economista hace unos 15 minutos, respecto de qué es lo que está pasando. Algunas de las certezas me las dio Héctor Recalde el día de ayer, en el sentido de que ratificaba aquella forma de pensar que teníamos y que veníamos virtiendo a lo largo del tiempo, que tenía que ver con que hay muchos que salen a pedir y a vociferar que necesitan leyes y que tiene que haber nuevas leyes y que tiene que... Y acá lo único que da la sensación, a partir de la ratificación de lo que pude leer en el tuit que compartió Recalde, en forma nacional, digámoslo, porque veo que los retweets son muchísimos, cientos, las leyes están. Pero bueno, esto nos lo va a decir Héctor Recalde. ¿Qué tal, doctor Recalde? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Batillaco, muchas gracias por la conexión. Por favor, gracias a usted. Usted sabe que charlando la vez pasada con un periodista en un reportaje que me hacía, Sí. Dije que tal vez sería oportuno aplicar la ley de abastecimiento. Claro. Que yo la tenía muy lejano en mi memoria, porque no es mi especialidad. Yo apenas soy un abogado laboralista. Sí. Pero a raíz de eso me puse a estudiar y tiene una riqueza. Quiero aclarar que es una ley, la ley 20.680, es de la época de Onganía, así que no es peronista para nada. No. Pero le dan muchos instrumentos al Poder Ejecutivo Nacional para esta coyuntura. Si la historia se repite, ¿no es cierto? Sí. Y porque digo, da las herramientas y las estuve estudiando. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo puede fijar precios máximos. Sí, claro. Puede establecer los márgenes de utilidad que tienen que tener las empresas. Puede congelar los precios. Puede obligar a continuar la producción, industrialización y comercialización. Sí. Puede prohibir o restringir la exportación. Además puede intervenir las empresas. Por supuesto, esto con límites. La intervención nunca puede ser más de 180 días. Claro. Le permite aplicar sanciones como multas, arresto hasta 90 días, clausura, inhabilitación, suspensión. Quiero aclarar que la ley también obviamente reconoce el derecho a la defensa de quien es afectado por alguna de estas medidas, y para eso establece que para recurrir cualquier resolución del Poder Ejecutivo de las que acabo de mencionar, es competente el fuero penal económico. Sí, claro. O sea que son herramientas que son buenas, me parece a mí. Yo sé que no es soplar y hacer botellas. Sí, claro. Estas facultades están, pero también advierto que hay inconvenientes, obstáculos para aplicarlo, porque, como decía el general Perón, la única verdad es la realidad. Y la realidad es que donde mueren las palabras, para recordar una vieja película, creo que Enrique Muñoz y el actor y Ángel Magaña, mire si es la vieja, la última palabra, decía, la tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo hace mucho que vengo cuestionando las resoluciones de la Corte. Es más, estoy trabajando en un último trabajo. A ver. El título es Una Corte Inconstitucional. Parece una perogrullada, ¿no? Sí, claro. Y digo que es inconstitucional porque son solamente 4 miembros los que están en este momento. De esos 4 miembros hay 2 que fueron nombrados por decreto. Sí. Ya
sin perjuicio de las personas, Sí. el haber aceptado ser nombrado por decreto a un jurista me parece a mí que lo descalifica para ejercer la función. Yo creo que además eso no se corrige como intentaron corregirlo después con la aprobación del Parlamento, porque es nulo de nulidad absoluta, es nula Claro. de nulidad absoluta la designación. Pero más allá de eso, muchas veces uno plantea por qué no hacemos juicio político a esta Corte, porque fallos que son vergonzosos. Sí, claro. Algunos se han atrevido a absorber para sí, el Poder Ejecutivo, las facultades legislativas, cuando puso en vigencia una ley que ya estaba derogada. Entonces, no puede legislar el Poder Ejecutivo. Bueno, eso lo ha hecho. Sí, claro. Ahora, de todas maneras, sé que es muy problemático, sé que una medida cautelar no se le niega a cualquiera, y yo suelo decir que desde la tribuna todos hacemos goles. Claro. Pero bueno, el Poder Ejecutivo, Alberto, Cristina, estarán en conocimiento de todo esto y seguramente están pensando cuáles son los inconvenientes o los obstáculos que pueden ocurrir si llegan a tomar alguna de estas decisiones. Por eso digo que desde la tribuna todos hacemos goles, ¿no? Sí, claro. Ahora, esto tal vez porque nosotros nos compete desde el ámbito del periodismo interrogarnos y tal vez preguntar incluso a las mismas autoridades, perdóneme, presidente, ¿por qué usted, teniendo la legislación a mano, una herramienta, un instrumento tan importante como lo es, que además no creo que, bueno, no en el caso de esta ley, la 2680, pero sí hay otras que han sido elaboradas en el marco de la democracia, ha sido el Congreso Nacional y ha sido justamente el Parlamento, la representación popular en su máxima expresión, las que han de alguna forma impulsado determinado tipo de normativas que hoy todos han consensuado que es la apropiada para determinado tipo de situaciones. Tal cual, seguramente que desde el punto de vista político hay algunas evaluaciones que hay que hacer y uno lo puede entender. Lo que pasa es que si no se lo explica a la población, esto es muy difícil de sobrellevar, al menos sin que a uno le digan, mirá, estamos haciendo un enorme esfuerzo, pero cuéntenme para qué. Entonces, tal vez la legitimidad del dirigente lo va a encontrar con aquella propuesta de campaña en la cual estableció un contrato social y al menos le podrá decir hasta incluso, perdóneme, esto no lo puedo cumplir sino hasta este momento. O después, o porque estamos trabajando de tal manera. Y quiero decir con esto, doctor Recalde, vinculado con lo que es una ley del Congreso, que creo que algo muy superior a lo que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República Argentina, porque más allá de su parte, digamos, su rol dentro de los tres poderes de la República, que a mí la Corte me explique por qué yo como trabajador no gozo de los beneficios del artículo 14 bis, siendo que ellos son capaces de regalarle a Magneto y a Clarín y a otras empresas, como a las energéticas, la posibilidad de las tarifas indefinidas. Entonces mi pregunta es, como trabajador de la comunicación que soy, y donde por solidaridad con mis pares, a esta Corte no la veo cumpliendo con el rol que tiene asignado dentro de la misma Constitución. Yo coincido con usted y si me permite, no quiero ser autorreferencial, No. pero sugiero que busquen. Yo escribí 4 artículos Sí. en El cohete a la luna, Sí. esa publicación que dirige Horacio Berbisky, Sí, señor. cuestionando los fallos de la Corte. Claro. O sea, digo para resumir. Pero yo estoy contento porque hay un reverdecer en este momento de la participación popular. Bien. El general Perón decía que cuanto más participa el pueblo en la cosa pública, mejor son los resultados. Mañana va a haber una marcha de las antorchas. Sí. El 17 de agosto va a haber otra marcha. Sí. O sea, es muy trascendente en términos republicanos y democráticos que nuestro pueblo participe en la calle, en manifestaciones, expresando cuál es su voluntad. Uh-huh. Y es trascendente que reciban la información, como hace usted con su medio y otros periodistas, transmitir información porque la información es poder. Y en la medida que el pueblo recibe esta información, obviamente va a tener mayor poder. Pero yo soy muy optimista con el futuro, porque está bien, los datos macroeconómicos dan buenos resultados.
uno ve que la desocupación está en el 7%, pero esto es escaso, porque hay que pensar que ese 7% son miles y miles de hombres y mujeres que no tienen empleo. Sí, Entonces, claro. la política tiene que encaminarse a buscar medidas para generar empleo, para distribuir con más razonabilidad y equidad el empleo que ya existe. Y eso se hace reduciendo la jornada de trabajo, que es un poco, como diría Roberto Art, mi juguete rabioso. Yo lo propuse siendo diputado, no tuve éxito, hago autocrítica, bajar la jornada. Incluso empecé tímidamente, bajarla de 48 horas semanales a 45 y no lo logré. Pero hay que insistir en esto, porque incluso por aquello del corazón y el bolsillo que decía Juan Carlos Pugliese, Sí, claro. está probado científicamente que una limitación de la jornada produce dos efectos. Esto dirigido a los señores empresarios. Sí. Aumenta la productividad y disminuye los accidentes de trabajo. O sea que yo hice un análisis matemático además. Fíjese, nosotros tenemos unos 6,5 millones de hombres y mujeres que trabajan en relación de dependencia de la actividad privada. Si cada uno de ellos o ellas dejara de trabajar una hora nada más por día, no creamos empleo, pero sí repartimos empleo entre 900.000 personas que no lo tienen. Claro. Entonces, cuando se mira al derecho del trabajo, esto lo hacen los gorilas, los que están insistiendo de vuelta con la reforma laboral, los que quieren sustituir la indemnización por despido por un fondo, hoy mismo. Hoy está leyendo que hay proyectos en ese sentido y hay proclamas desde Cambiemos, ¿no? Vienen claro. esas propuestas. El derecho de trabajo ni crea ni destruye empleo. Como diría Bill Clinton, es la economía, estúpido. Bueno, él decía estúpido, yo no, porque mi mamá me dijo que no dijera malas palabras, ¿no? Así que digo, es la economía. El derecho laboral lo que puede hacer, como decíamos recién, es distribuir con más solidaridad y más razonabilidad el empleo que ya existe. O sea que vamos a ver la movilización de mañana, vamos a ver la del 17 de agosto, vamos a ver el pueblo en las calles, reclamando a nuestros gobernantes y a la sociedad entera que realmente nuestro país y nuestro pueblo tienen el derecho a una vida mejor. Doctor, se ha mejorado mucho, pero no del todo. Sí, claro. Ayer pensaba por qué los gremios, y vuelvo sobre el tema, no se le ha ocurrido presentar un recurso, pero contra la Corte misma, en el sentido de este incumplimiento con el artículo 14 bis de la Constitución. Es que no tendría, presentarlo a esta Corte no tiene ningún resultado. Bueno, al menos para que sean más descarados. Sí. Porque, pero mirá, va a ser difícil que la Corte conceda un persalto. Seguramente, y sobre sí misma. Claro. Por eso, a ver, me pregunto si están jugadas todas las herramientas que tenemos, entiéndase, en un lugar donde nos condiciona y nos condiciona el día a día, además de que el frente económico hay que mirarlo, el financiero mucho más todavía, que es el que nos arroja, y el judicial, que bueno, todo ello parecen ser un tanto funcionales, algunos dicterios que están planteando algunos países del norte, que están muy interesados en que nosotros sigamos siendo esta factoría barata o colonia financiera. Esta lucha no es vieja, no es nueva, desde que de 1824 viene más o menos, 1823. Hay una conspiración del silencio, o no del silencio, pero que se han reunido en contra de nuestro gobierno, los sectores de la economía, sectores de la prensa, sectores del partido judicial. Evidentemente uno tropieza que está viendo todo lo que está sucediendo. Por eso la única respuesta es el pueblo y el pueblo movilizado. Así que yo tengo confianza en el futuro, tengo confianza en nuestro pueblo y lo importante es no bajar los brazos, ¿no? Y seguir militando detrás de estos principios y convicciones que uno tiene de toda la vida. Es decir, me parece a mí que el peronismo sabe de qué se trata, porque ha sufrido persecuciones, ha sufrido todo lo que puede sufrir un hombre. Por eso digo que este es un momento realmente ideal. Cuando uno pasó la historia de los últimos 50 años, diría para no exagerar mucho, tal vez un poquito más en mi caso, este es un buen momento. Acá no hay riesgo de vida, no hay problemas personales que quieran invadirlo a uno, forzarlo al exilio, secuestrarlo, torturarlo. Acá, la verdad, el campo orégano, para expresarnos, para militar, para movilizarnos. O sea, aprovechemos esto que hemos conseguido, porque lo consiguió el pueblo argentino.
esta paz que hay ahora, Sí, la claro. consiguió el pueblo argentino con sus luchas y con sus mártires. Sí. Entonces, la manera de honrarlos es seguir luchando por esos principios y convicciones comunes, ¿no? Hoy por hoy también hasta con su silencio y pasividad como para poder encontrar y darle el tiempo necesario a las autoridades para que vayan de alguna forma encauzando la situación como está, porque creo que como no se están expresando en sentido o en favor de la oposición, lo que está claro es que la gente está angustiada, está mal y está enojada. Pero también le está diciendo de alguna manera un sí al presidente para que se acomode y haga las cosas que tiene que hacer. Porque todos ya sabemos y aprendimos como argentinos que romper todo nos sirve si mañana no tenemos un proyecto. Y creo que el mensaje del pueblo al presidente es: presidente, a las cosas. Como decía Ortega y Gasset, ¿no? Sí, claro. Ortega y Gasset decía argentinos a las cosas, Sí, pero claro. yo tengo mucha confianza. El nuestro es un gobierno de coalición, no es un gobierno unidireccional. Claro. Por eso a veces uno tiene que comprender que los tiempos, hay un manejo de los tiempos que puede ser un poco más lento, precisamente por la necesidad de acuerdo. Sí, claro. Y cada uno tiene yo políticamente, obviamente institucionalmente, Alberto es el presidente, Claro. pero políticamente mi conducción se llama Cristina Fernández de Kirchner. Perfecto. Entonces, yo tengo mucha confianza en el manejo, incluso que se hacen de los tiempos. Está claro porque Perón decía, ni apresurados ni retardatarios, así ¿no? es, así en ese es. sentido. Y trato de tener la prudencia, Sí. por eso digo, desde la tribuna es fácil hacer goles. Uh-huh. Hay que estar en la cancha de fútbol para ver las dificultades para hacer los goles, ¿no? Así Perfecto. que, pero tengo confianza. Fundamentalmente tengo confianza y fe. Entiendo desde su posición el porqué de esta aseveración. Entonces, por lo tanto, doctor Recalde, un mensaje para quien lo está viendo, apelando a lo que dije en el inicio, como hombre del derecho, su experiencia, porque su experiencia ha sido histórica, política y jurídica. Y no es un dato menor, porque las perspectivas que usted ha construido y que le permite leer la realidad en distintos frentes, también entiendo que lo hace reflexionar de otra manera a aquellos que están solamente acostumbrados a estar arriba de un palco hablando. Y como lo conocí como presidente del bloque del Frente para la Victoria, y yo le quiero agradecer su labor como presidente de ese bloque, porque si hay algo que siempre le cuento a todo el que conozco, es que si hay algo que hizo el Frente para la Victoria durante el macrismo es no regalarle nada, absolutamente nada, a la restauración conservadora, siempre defendiendo los derechos de los trabajadores. Y desde ese lugar se lo pido. Bueno, yo recordaría, la palabra es horrible, privilegio, pero tuve algunos privilegios en mi vida, y uno de ellos había estado con el general Perón allá por 1965, mire cuántos años hace, haciendo prácticamente un máster en peronismo conducido por el general Perón. Y estaba pensando qué palabras diría en estos momentos el general Perón. Y diría: argentino, únanse. Claro. Yo creo que la unidad es muy necesaria. Por eso estoy dispuesto a comerme, digo siempre coloquialmente, algunos zapitos en aras de la unidad. Se entiende. Clarísimo. Hay que esperar un poco, digamos. Hay que tener paciencia, no absoluta, pero hay que militar. Bien. Hay que participar, hay que estar en la calle, hablando a nuestros dirigentes, hablándole al pueblo, participar. Bien. Esto me parece también, lo diría el general Perón, cuanto más participa el hombre, como dije hace un rato, en la cosa pública, mejor son los resultados. Perfecto. Bueno, gracias por este mensaje, esta consigna, porque se entiende que es para aquel que tiene alguna afiliación política y para aquel que no lo es, porque también la calle es de aquel que no tiene una bandería, porque puede hacer el reclamo justo o subjetivo que quiera en algún lugar. Y ese lugar, como siempre, el pueblo argentino lo reconoce en las calles. Doctor Recalde, gracias por su tiempo, como siempre. Gracias, Aldo Batizaco, por haberme llamado. Por favor, ha sido un gusto verlo. Otro abrazo para usted. Gracias. Amén. Bueno, escuchamos a Héctor Recalde reflexionando y aportándonos, digamos, algunas visiones, entiendo que importantes, la diferencia de estar en uno y otro lugar, ¿no? La tribuna, nosotros recién hablábamos con
con Miguel Ponce sobre qué lado del mostrador estamos, ¿no? Y aunque parezca ser de que son antitéticos las formas de pensar o las ideas que en algún momento nos inundan, cierto es que todos tenemos el mismo deseo. De allí que cuando uno mira en perspectiva, si esto que voy a decir tal vez no vaya a caer bien, pero recuerdo alguna suerte de participación cuando uno estudiaba y después cuando venían los sinceramientos, el café, y cuando conocía a gente de otras fuerzas políticas, y había un cierto grado de honestidad intelectual en las exposiciones que había, más allá de que hay especulaciones políticas siempre. Bueno, uno llegaba a la conclusión de que nada mejor que hablar con aquellos que a lo mejor no pensaban lo que uno pensaba. Nosotros nunca lo escondimos, desde aquí, desde el forjismo, de la forja, de cómo pensaba Raúl Escalabrini Ortiz, Arturo Jauretche. Y entonces se daba cuenta de que estaba la buena voluntad, aunque uno creyera que esa persona estaba equivocada. Pero hacía y recorría, a ver, los corredores, los pasillos, las aulas, bla, bla, bla. O sea, se tomaba su tiempo, con esa convicción la llevaba a cuesta. Con el tiempo terminamos a veces siendo amigos. Y con el tiempo también después nos decíamos. La verdad que fue mucho más fácil construir a partir de este conocimiento y de resignar algunas posiciones. Pero ¿sabe qué? Si hay algo del que uno nunca puede ser amigo, aquel que no le importa nada, porque aquel que renuncia a su destino, ¿qué puede hablar usted con aquel que se desentiende completamente de lo que es su entorno? Como si estuviéramos en un país donde todas las cosas estuvieran solucionadas. Entonces uno llega a la convicción de que fuera de esta situación, si se quiere, ¿no?, de divergencia, de diferencia y hasta de una posición aparentemente antagónica, a veces estamos con el mismo deseo. Y en ese deseo me instalo fundamentalmente porque el deseo de querer transformar está en la calle. En la República Argentina está en la calle. Estarán los gobiernos, por supuesto, con sus planes de acción, con sus diseños y modelos de país. Pero lo que está claro, que lo que dio un hecho político o un hecho social o económico fue un hecho histórico. Fueron fundacionales. Y a partir de ahí la transformación en distintos planos para la sociedad argentina. Esperemos un poco, vamos a ver qué, pero militá, salí a la calle, decí lo que pensás, juntate con tus amigos, andá solo, llevá tu bandera, quejate si algo no te gusta y propone ideas. Esto es fundamental. Tal vez te encuentres con alguien con el cual no va a coincidir en un 100%, pero sí seguro va a servir también para intercambiar ideas, posiciones, miradas, y hasta si se quiere también es enriquecedor para las dos partes. Créame que esto es así. Así que bueno, ya estamos encima con Fabián Medina y nos tenemos que ir. Fabián Arias, cierra usted y Aldo Batizaco te dice que no te vayas. En un ratito estamos con ustedes para hablar de cómo cerraron los mercados.